Es un honor para mí estar aquí hoy entre los expositores de hoy. Muchas gracias a don Roberto Sazo por coordinar este evento y también a César Rodríguez Barrante por la nominación. Pero además quiero agradecer al pueblo indígena Chorotega. Estoy sumamente agradecida a este pueblo. Desde los finados don Pascual y doña Tanita, doña Micaela, doña Mencha y don Daniel, don Terencio y doña Basilisa y la abuela Marcia. Les agradezco a ustedes y también a todos sus descendientes, hasta la juventud de hoy, por haber compartido conmigo su herencia cultural, la situación actual y la mezcla compleja de las dos cosas. Y ahora les pido algo a ustedes del público. Quiero que piensen en cierta imagen, pero no lo piensen demasiado, sino que fíjense en la primera imagen que les llegue a la mente. Imagínense a una persona indígena. ¿Ya? Bueno, ahora les pregunto si esta persona era del pasado o del presente. ¿Era una imagen generalizada o de una tribu en específico? ¿Era de su propio país o de la versión Hollywood del mío? O tal vez era una mezcla extraña de las dos cosas. Pero las respuestas a esas preguntas, bueno, y muchas, es muy posible que también involucraba o pintura o plumas, como los medios de comunicación nos han hecho esperar. Pero las respuestas a esa pregunta nos dicen mucho sobre el imaginario popular, el concepto popular de lo que es ser indígena hoy en día. A menos que usted sea indígena o tenga amistades indígenas, es muy posible que esa imagen era generalizada del pasado o quizás de otro país, pero generalmente dudo que haya sido de Costa Rica. Y apuesto que esta persona que usted imaginó no estaba ni mensajeando por celular, ni sentado frente al internet usando Facebook, ¿no? Bueno, pero la gente de la tribu que voy a describir hoy, por lo menos entre los jóvenes, si se encuentran en un lugar con conectividad, o sea, generalmente fuera de la Reserva Indígena Chorotega, usan a la tecnología al igual que cualquier persona aquí reunida hoy. Eso va en contra del imaginario popular, que mantiene que un ser indígena que usa la tecnología ya no es indígena, pero equivoca. La gente que voy a describir hoy no solamente usa la tecnología sin que eso le quite lo indígena, sino que lo usa para reforzar lo indígena y expresar orgullo en lo indígena también. Pero no es por nada que existe este concepto que acabamos de analizar. Uno lo aprende a lo largo de la vida por medio del currículum y los medios de comunicación. En cuanto al currículum, en la historia escrita costarricense se ve muy poco de lo indígena de hoy. Muchas veces uno puede leer que existían los indígenas solamente en pequeñas cantidades cuando llegaron los españoles, o que ya habían desaparecido. Algunos textos sí reconocen la sobrevivencia, pero no de todas las tribus. Este texto del Museo de Jade reconoce la sobrevivencia de 7 de las otras 8 tribus costarricenses, pero deja por fuera a los Chorotega, a pesar de que la gran mayoría de los objetos en la colección vienen del gran área Chorotega. Pasa algo parecido en muchos textos históricos. En este, por ejemplo, reconocen la sobrevivencia de algunas tribus, pero dejan por fuera a los Chorotega y a 2 más. Otros textos los declaran desaparecidos por completo. En este caso, por el hecho de que en Costa Rica ya no se habla ni el náhuatl de los Nicaragua, ni el mangue de los Chorotega, mantiene que se desaparecieron estas personas, pero ahí están. Entonces, la historia casi que los ha borrado de la historia. Bueno, la ley tenía otra perspectiva. En los años 70 se creó en Costa Rica varias reservas para 8 tribus indígenas y se crearon con la meta de asimilarlos. Se crearon en algunos lugares donde la gente ya era ciudadana, tenía cédula, como en la Reserva Indígena Chorotega, y en otros lugares no tenían cédula hasta los años 80. Pero ya a partir de los años 90 en Costa Rica existían oficialmente los indígenas costarricenses, oficialmente indígenas por las reservas y oficialmente costarricenses por tener cédula. Y ahora estamos en un momento en Costa Rica cuando se reconoce y se aprecia el hecho de que el país es más multicultural que lo que antes se presentaba. Pero sigue el legado de esas preguntas de antes, estos discursos de antes, que si por hacer las reservas asimilaron a los indígenas o por apartarlos en reservas destacaron lo distinto.
sigue la pregunta de que si uno puede ser indígena y reconociblemente tico a la vez. Sigue. Bueno, en los medios de comunicación también vemos otra perspectiva. El año pasado salió en el periódico un artículo que terminó por cuestionar si se estaban desapareciendo los chorotegas. La periodista había llegado a esa conclusión a pesar de haber entrevistado a muchos miembros de la comunidad, vivos, presentes, visibles, para informar al artículo. Pero seguro como no conformaban con los estereotipos de lo que es ser indígena, los descartó como indígena. Y en la televisión sí vemos imágenes de lo indígena, pero a veces por caricatura, por estereotipo, o a veces por situaciones actuales, pero de otras partes del mundo. Vemos muy poco en la tele sobre la actualidad de los indígenas de Costa Rica. Entonces, la actualidad indígena chorotega es que es un pueblo rural, se cuenta con muchos campesinos y también estudiantes y profesionales, pero entre más se ha reconocido como un pueblo campesino, más se les ha negado lo indígena también. Pero el hecho de que una comunidad haya experimentado cierta asimilación no quiere decir que han dejado de ser indígenas. Eso quiere decir una comprensión de lo que es ser indígena hoy en día. En la antropología cultural reconocemos que lo que les une a gente indígena de varios grupos, de orígenes geográficas muy diversas, orígenes culturales y lingüísticos muy diversas, es la semejanza de experiencia por haber sido categorizados como indígenas. O sea, por decirles indígenas y por el trato resultante, han compartido una historia de marginación y de asimilación forzada, sea forzada directamente por la violencia o indirectamente por la necesidad de participar en una economía global. Pero esa asimilación es parte de la historia indígena. Entonces, de cierta forma es irónico descartarlos como indígenas precisamente por haber vivido esa historia indígena, que incluye a la asimilación. Pero el hecho de que se hayan asimilado hasta cierto punto no quiere decir tampoco que han dejado desaparecer a sus tradiciones por completo, ni siquiera que se han desaparecido como una gente. Entonces, ahora en la reserva se ve una mezcla muy linda de lo tico y también de lo indígena. Y se ve también incluso en celebraciones muy ligadas a la nación. Entonces, bueno, el hecho de que la gente ahí ahora vive en casas corrientes y cómodas no quiere decir que han dejado de desaparecer el arte de construir ranchos. Ahora hay muchos que lo tienen como bodega, de garaje o de lujo. Y pasa algo parecido con los boyeros. Antes se reunían de madrugada cuando uno llamaba a los demás por medio de una concha. Pues ahora les resulta más eficaz un celular. Pero eso tampoco diluye la riqueza de la tradición. Entonces han encontrado la forma de mezclar lo tico, lo indígena y también lo tecnológico. Pero no es solamente que lo tico, que lo tico ha influido a lo indígena, sino que al revés también. Muchos elementos de lo típico costarricense, como en esta foto de otro pueblo, vienen de lo guanacasteco, lo cual vienen de lo chorotega. Entonces, varios aspectos del baile típico y de las comidas típicas vienen de lo chorotega. Pero como se ha aceptado como una cultura nacional, se ha borrado el origen aborigen. Entonces, de igual forma que un costarricense puede practicar lo típico costarricense con sus raíces indígenas, no deja de ser tico. De igual forma, una persona indígena puede practicar algo muy tico sin dejar de ser indígena. Han encontrado la forma de mezclar esos dos, aún para celebraciones muy ligadas a lo nacional. Entonces, para el Día de Independencia, se ven en la reserva muchos faroles muy emblemáticos de lo tico. Y también se ve uno que otro farol de huacal, de ese utensilio chorotega, siempre. De igual forma, en las varias casas donde celebran el 2 de agosto, también se ve esa mezcla de lo tico y lo indígena. Se ve en particular en la preparación de comidas tradicionales, lo cual dura días antes de estas celebraciones. Y estas tradiciones culinarias se derivan de maíz y en la elaboración muchas veces se usan los huacales también. Ese es el caso para las rosquillas, lo cual se hacen en cantidades para estos festivales. También el perrereque
y también otras delicias que también se hornea en un horno tradicional de barro. Además se ven las tortillas muy guanacastecas a la leña y el chicheme, aquí cocinándose sobre un fuego y aquí repartido en huacales. Entonces, como le digo, han encontrado la forma de mezclar lo tico, incorporar también lo indígena y también lo tecnológico ahora. Entonces, ahora dentro de la reserva me contó un día un padre de familia que al contrario de su propia niñez, que se desenvolvió en un ambiente muy natural, la vida de sus hijos es distinto. Me dijo, disfrutan la vida en pantalla, pero eso tampoco les quita lo indígena. En las palabras de la mamá de los mismos hijos, dijo, un indio con iPod sigue siendo indio. Entonces ahora, en la reserva, un muchacho bien puede aprender las tradiciones musicales por medio de un maestro y unos parientes, y de igual forma puede aprenderlo por los DVD en la compu, en la casa. Es una mezcla de las dos cosas. El mismo muchacho puede estudiar baile típico y también robótica, como hizo un muchacho en las vacaciones de 15 días. Eso tampoco le quita lo indígena. El agosto pasado, en varias casas, también se notaba esa mezcla de la tradicional, lo tico, lo indígena y lo tecnológico. Ahora los que sacan un rato para aprender de las tradiciones chorotegas también sacan fotos de estos eventos, a veces para subir al internet, cosa que antes solo hacía la antropóloga. Y en el agosto pasado, en dos casas distintas, en una casa formábamos rosquillas con cuidado, en la otra lavamos maíz a pie al estilo antiguo para hacer rosquillas. Y gente de ahí mismo sacaba fotos y decía, eso va para Facebook. Pero lejos de disminuir la identificación indígena, las redes sociales se prestan para expresar orgullo en lo indígena, también para luchar contra la imagen del indígena desaparecido o quedado en el pasado, y además sirve para formar lazos con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, para la Dirección Regional de Cultura y sobre todo con otras tribus del país. Hace poco en la reserva se organizó un intercambio deportivo para jóvenes de varias comunidades indígenas del país y contaron con el apoyo de varias oficinas gubernamentales y con la participación de varias reservas. Oportunidades así les dan la manera de compartir lo tico y de intercambiar lo indígena. Este evento, el intercambio deportivo, fue organizado completamente por medio de Facebook y el correo electrónico. Imagínense entonces lo que se podría lograr en este pueblo si contaran con más de 3 datacards, muchos celulares y varios viajes en bus a ciudades donde tienen acceso al internet. Imagínense. Entonces están usando las redes sociales de forma que tal vez va en contra del imaginario popular, pero lo están usando para rescatar lo indígena y expresar orgullo sobre eso. Entonces, otro efecto es que nos da la forma de poner al día el imaginario popular, ver esas actualidades por medio de internet de las comunidades indígenas, nos da la forma de ya dejar de reconocer únicamente a aquellos grupos indígenas que conformen con los estereotipos, sino también reconocer las actualidades indígenas costarricenses. Y ya es hora de poner al día ese imaginario popular, ¿no? Ya es hora de dejarnos llevar por estereotipos. En cambio, podemos ya ver la autorrepresentación de esta gente, ¿no? Es importante eso. Es importante tanto para reformar ese imaginario popular como para el bien de la comunidad. Entonces, a la señora Presidenta de la República y además a los demás encargados del Acuerdo Social Digital, les aplaudo este compromiso de llevar conectividad a las zonas rurales del país. Pero a la vez que les aplaudo eso, también les urjo que den prioridad a las reservas indígenas en la implementación de este programa y que capaciten no solamente a los jóvenes que ya están aprendiendo por sí mismos, sino también al liderazgo actual, para que puedan usar esos recursos para poner al día el imaginario popular, pero también para su propio bien, para el bien de las comunidades indígenas, para poder competir en el mundo económicamente, para poder participar en la cultura y economía costarricenses, para innovar creativamente y sobre todo para preservar, mantener
estas culturas, estas costumbres antiguas. Entonces, en fin, les pido a todos que apoyemos al uso de la tecnología en las reservas indígenas costarricenses para que sean, en fin, más indígenas. Muchas gracias. Ahí está. Y aquí nos acompañan hoy algunos miembros de la Reserva Indígena Chorotega. Bienvenidos. Gracias a la tecnología nos permite tenerlos presentes hoy también.